Vamos a ver en muchísimos escenarios de acceso público, tales como supermercados, generalmente son mercados o farmacias, ahora cada vez mayor cantidad de tipos de tiendas están abriendo sus puertas para poder, ¿no es cierto?, solventar un poco toda esta crisis económica que estamos atravesando, y no queda más remedio que ajustarse a determinados protocolos para poder llevar a cabo sus actividades de manera normal en esta nueva normalidad, como se le llama por todos lados. Y uno de estos factores o protocolos que nos permite llevar a cabo nuestras actividades dentro de esta nueva normalidad es mantener un control del aforo o de la capacidad de ocupación que tienen los establecimientos. Algunas necesidades que detectamos para poder llevarlo a cabo de manera eficiente es que se haga de forma automática, es decir, que no haya una persona contando cuántas entran y cuántas salen, porque generalmente cuando algo depende de la atención de una persona, ya sabemos qué es lo que pasa. La idea es intentar realizarlo de forma automática, realizarlo de forma inteligente y que también se lleve un registro de manera estadística que nos sirva luego como información para otros tipos de implementaciones, como pueden ser el uso en marketing, ¿no es cierto? Y también de esta manera tendremos la posibilidad de realizar conteos en varios accesos al mismo tiempo, cosa que quizás con una persona no sería posible, sino tendríamos que poner a una en cada lugar. Nosotros vamos a contar con dos tipos de soluciones. Una que sería para el conteo en un solo acceso, a través de una cámara con, con el firmware, una cámara de la serie Pro AI, o sea, con inteligencia artificial. Siempre aclaramos que tiene que ser esta línea de inteligencia artificial porque es muchísimo más eficiente, es muchísimo más eficaz en el porcentaje de verdaderos conteos que realiza, dado que no solamente cuenta cosas que crucen una línea, sino que además identifica que esa cosa o objeto sea realmente una persona. De esa manera es muchísimo más eficiente, cosa que con el conteo por cruce de línea no sucedía, el tradicional. Y podremos realizarlo entonces de dos maneras. Una con la cámara sola, a través de la demostración del web service en una pantalla, por ejemplo, como se muestra acá en la imagen. Y Dahua también ofrece alternativamente que se utilicen sus pantallas de Cine-Age, como le denominan ellos, que son básicamente monitores industriales de publicidad, que nosotros los pondremos solamente como opcionales. Si bien están buenos porque se permiten conectar directamente con las cámaras, es algo que incrementa muchísimo los costos de estas soluciones y nosotros estamos intentando hacerlas llegar a la mayor cantidad de locales posible, ¿cierto? Luego nosotros también disponemos en nuestro stock, en nuestra cartera de accesorios, estos semáforos, pequeños semáforos con luz roja y luz verde, que a través de una conexión de relés podremos controlar utilizando las analíticas y el conteo de la cantidad de gente que ya hay dentro para encenderlo o apagarlo. Otra de las alternativas ya sería en un multiacceso a través de el agregado de un NVR, el cual tiene una versión de firmware especial que nos permite seleccionar una de las dos salidas que tiene el NVR como salida auxiliar, que mostrará este menú donde nos indica cuántas personas hay dentro del establecimiento y cuántas personas aún pueden entrar, con un pequeño cartel que dice por favor entren uno por uno. Es un semáforo, no como indica la imagen, de dos colores, sino que tiene tres colores, rojo, verde y amarillo, y cuyos límites de cada uno de los colores estableceremos nosotros de forma manual en el grabador. De esta manera nosotros podemos tener varias cámaras, ya sean cámaras de la serie 5 Pro
con inteligencia artificial, como también cámaras de doble lente para conteo, que están dedicadas exclusivamente para conteo de personas y que son más eficientes todavía. Nosotros vamos a poder centralizar el conteo de varios accesos en uno de estos grabadores, mostrando en todas las pantallas que querramos, a través de splitters, cuántas personas podrían ir ingresando y utilizando un nivel intermedio de precaución en caso de que se estén contabilizando muchos al mismo tiempo y tenga que tener en cuenta que tampoco pueden ir entrando en la misma velocidad, ¿no es cierto? Nosotros de esta manera vamos a poder realizar un evento de alarma en caso de que se haya superado el límite establecido y también mostrarlo, como dijimos, en monitores para que lo vea la gente, como en monitores de gente de personal de seguridad. Algunas de las características principales de este sistema es que podemos tener un grado de precisión altísimo, de hasta mayor a un 98%, utilizando las cámaras de doble lente, o bien mayor al 95%, que es lo que nos asegura Dahua, con las cámaras de la serie Pro ahí. La realidad es que nosotros hemos estado haciendo pruebas y el porcentaje de eficiencia es aún mayor a lo que nos indica, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que ellos nos aseguran. Vamos a encontrar que es un sistema de alta eficiencia gracias a que podemos hacerlo en múltiples canales con la menor cantidad de recursos humanos a disposición. Tendremos recordatorios inteligentes en caso de que se haya superado un valor de precaución o un valor de máximo de ocupación. Y lo más importante de todo es que post pandemia y post todo este tiempo de crisis, de utilización para esto en particular, las analíticas también nos van a permitir, como comentaba antes, utilizarse con fines comerciales, cosa que quizás no está muy de moda, se usan solamente en algunos lugares que saben que es importante llevar a cabo este tipo de estadística comercial, pero quizás pueden ser un buen valor agregado para ofrecerle a los comercios, más que nada para también educarlos un poco en todas estas herramientas con las que se puede contar y que podrían utilizar no solamente hoy en día para establecer los protocolos necesarios, sino que además les quedaría para el día de mañana poder establecer herramientas de medición de políticas de comercialización, por ejemplo. Esto se usa mucho cuando eh, se envía, yendo, ¿no es cierto?, a locales no gigantes como un shopping, sino en locales comerciales de ropa, por ejemplo, en caso de que salgan con alguna publicidad en los medios masivos o con algo más pequeño todavía, que se repartan folletos o flyers en determinadas regiones de la zona urbana en la que se desarrolla, podrían medir si hubo un pico o un incremento en determinados días luego de haber establecido esa política y qué impacto tuvo, con qué velocidad y en qué volumen, ¿no es cierto? Así que son todas cosas que se pueden tener en cuenta y ni hablar que las cámaras, al ser de la línea Pro con inteligencia artificial, permiten además luego, en caso de que no querramos hacer los conteos, ser reutilizada para realizar la captura de rostros. Y la captura de rostros también se utiliza muchísimo con fines estadísticos, dado que realizan la captura de unos metadatos que ya hemos comentado en otras oportunidades y que si bien no vienen al caso, está bueno recordarlos, tales como el género, el rango etario aproximado, si usa o no lentes, si usa o no barba, si usa o no barbijo, que es algo que también se puede detectar, y también la expresión. Si nosotros de repente teníamos dos cámaras contando en un acceso, por el tamaño del acceso, y no queremos hacer más conteo porque no nos interesa llevar a cabo esa estadística, podemos enfocar una cámara mirando hacia afuera, otra mirando hacia adentro, y que cada una vaya capturando una estadística de la expresión de la gente para saber en promedio si entran con un determinado estado de ánimo y se van con otro. Y de esa manera poder también ir haciendo una medición de la efectividad de la atención al público que tenemos en nuestro local. Así que esto, si bien no va
atado a lo que vamos a estar presentando hoy, es un valor agregado y una herramienta muy importante a tener en cuenta y como argumento de venta de la solución, dado que no estaríamos solamente brindando un sistema de conteo de personas, sino que también algo que a largo plazo nos va a servir con otras finalidades. Acá tenemos un poquito algunos modelos. Si bien estos modelos quizás no son los que tenemos hoy en stock, sí los de la serie. Es importante determinar que es de la serie 5000 y que tiene el conteo de personas con detección de figura humana, en el caso de las cámaras comunes de un solo lente, y en el caso de las cámaras con doble lente, tenemos un modelo que es muy similar, que es la 4131, si mal no recuerdo, que tiene características muy similares, también realiza el conteo de personas con la misma precisión que esta, solo que la cámara es más pequeña. En fin, para lo que se va a utilizar, que es para hacer conteo de personas, tiene exactamente las mismas prestaciones, así que les recomiendo que también la puedan ofrecer y probar con esta solución. Acá tenemos algunas características en cuanto al montaje, que esto quédense tranquilos que después lo vamos a estar pasando para que les quede de machete y puedan ver cómo adaptar bien en caso de que sea una cámara de lente fijo o una cámara bien varifocal, que podamos ajustar. A qué altura la tendríamos que poner en caso de que sea una de las de lente, de las de un solo lente, ¿sí? De montaje superior. Y abajo tenemos otra tabla que es para usar las mismas cámaras, pero con montaje oblicuo. Nosotros las cámaras las podemos poner o bien en un lugar exactamente sobre la puerta, de manera cenital, utilizando la tabla de arriba, o bien también se pueden instalar como se hacía con las viejas, las tradicionales de cruce de línea, en un ángulo de 45 grados en caso de que las condiciones estructurales del acceso no nos permita ponerla justo arriba. Obviamente, en cada caso, nosotros le podremos configurar a la cámara y decirle si estamos contando de manera vertical o de manera oblicua. Por último, para el caso de las cámaras con doble lente, también tenemos otras características a tener en cuenta. Estas características y detalles de la instalación es muy importante tenerlos en cuenta porque de esto va a depender que nos aseguremos el porcentaje que nos garantiza la fábrica en la eficiencia del conteo, ¿no es cierto? Lo que vamos a acceder ahora es un NVR de la serie 5000 con inteligencia artificial. Si bien no es totalmente necesario que se implemente con este equipo, acá podemos ver información, si el modelo 5216 16P-I. Este modelo en particular se utilizó mucho en la implementación de las cámaras térmicas con medición de temperatura, no sé si recuerdan. ¿Por qué? Porque nos permitía, además de recibir la lectura térmica de las cámaras, hacer una identificación facial de las personas para así asociar cada una de las lecturas térmicas a un rostro y de esa manera llevar un registro de las temperaturas de cada tipo, de cada persona. Nosotros a este grabador vamos a poder actualizarle el firmware a la versión que nos muestra acá abajo, ¿sí? Que es bastante actual, la cual nos agrega la posibilidad de utilizar una de las dos salidas que tiene de video como salida auxiliar para mostrar el semáforo que les mostré anteriormente, ¿sí? Así que ese semáforo no viene en un producto especial, sino que es una actualización de firmware de un NVR que ya teníamos, así que es algo que se puede implementar o agregar a alguno de estos sistemas que ya hayamos tenido instalados, ¿ok? Eso es bastante práctico. El otro modelo que tiene la actualización de firmware para agregar el semáforo es el NVR de la serie 5000 4K S2, ¿sí? Puede ser 5232 o 5216, por ejemplo. A ese modelo también le podemos agregar este firmware, pero lo que no tendremos es la posibilidad de
identificar rostros, identificar temperaturas, ni utilizar la cámara con medición de temperatura, ¿ok? Así que esas serían las dos alternativas. En los que ya tenemos la cámara con medición de temperatura, sería lo ideal actualizar este NVR, si es que ya lo tenían puesto, instalado, o agregarle en el NVR para agregar la identificación de las personas y además el conteo con el semáforo. Lo que vamos a ver que cambió en la parte de visualización, si nos movemos a este menú que dice visión, vamos a ver, y alejo un poquito la pantalla, vamos a ver que acá tenemos el menú de la pantalla principal y de la pantalla secundaria que cambió. Si esto en los firmware viejos no es así, sino que te deja utilizar las salidas en espejo. En este caso, nosotros vamos a poder, con los firmware nuevos, siempre utilizar la pantalla secundaria, que si se fijan la podemos activar o desactivar, como un video matrix, como se llamaba antiguamente, ya sea para ver cámaras, ¿sí? Como decoding, si yo activo el decoding voy a poder ver cámaras, o para usar como semáforo. Si le quiero activar las dos opciones van a ver que me va a retar, me va a decir que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a dejar con la opción de Flow Control, que es la del semáforo y que nos permite tener la visualización de precisamente del semáforo en esta salida de video. Así que vamos a activarlo, vamos a decirle que la queremos en el HDMI. Dijimos en HDMI. Ok. Vamos a ponerlo en 1080. Y ahora, para que puedan ver la salida, lo que vamos a hacer es mostrarles. Déjenme ver si puedo ponerlo acá, 1080. Grabar. Ahí está. Ir a buscar alguna de las cámaras que tenemos acá para hacer la demostración. Y agregar, en principio, dos cámaras que tenemos para realizar el conteo, que son, perdón, estas dos. Fíjese que acá dice que son la 5541. Esta cámara que dice PV corta está más orientado a lo que es, ¿cómo se dice? Protección perimetral, ¿sí? Es esa que habíamos visto que tiene el LED y la sirena integradas para dispararse en caso de detectar un intruso. Y esta otra cámara, que es la 5442, es una full color con iluminación LED. No importa estas características adicionales, sino que sean de la serie 5000 y que tengan las analíticas de conteo embebidas, ¿ok? Así que simplemente las seleccionamos por eso. Vamos a borrar estas que estaban por acá agregadas. Vamos a agregar esta. Si mal no recuerdo, las claves son en todas las mismas, así que fíjense que acá me indica que están ok. Y esta tercera que está acá, que es de la serie 3000, no tiene conteo de personas, pero la vamos a agregar para poder visualizar lo que está sucediendo en la salida de video. Así que si nos fijamos, esta la vamos a cargar en el substreaming. Acá podemos ver el monitor donde yo estoy mostrando el semáforo. Acá no sé si se ve bien el color, pero esta luz de abajo es verde, la del medio es amarilla y la de arriba es rojo, como en cualquier semáforo. Vamos a enderezarlo un poquito. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el paso a paso de la configuración que deberíamos realizar, como si arrancáramos de cero, ¿no es cierto? Por lo pronto vamos a mostrar primero cómo están puestas las otras cámaras. Acá tenemos una apuntando hacia un lado y esta apuntando hacia el otro. Si bien ya tienen algunas reglas dibujadas, lo que vamos a hacer es
volver a armarlas desde cero para ver bien cómo es que se configuran. Ahí. Y algo que también les voy a hacer notar es que, si se fijan, estas cámaras no las estamos instalando de forma cenital. No obstante, al poder reconocer figuras humanas, aunque no sea la instalación recomendada, esta que estamos haciendo, para los fines prácticos de mostrarles cómo realiza el conteo, nos va a servir muy bien. Así que vamos a ver si esta la podemos dejar. Como es un domito, está medio rebelde. Vamos a ver si le podemos agregar algo acá. Ahí yo creería que estamos mejor. Bueno, vamos a ir ahora sí al web service de cada una de estas cámaras. Tenemos en la 38 una de las cámaras. Si bien podemos realizar la configuración desde el menú del NVR, vamos a ver cómo. Generalmente yo recomiendo que este tipo de analíticas que son un poco más específicas se hagan desde el menú de la cámara. ¿Por qué? Porque hay quizás siempre algún parámetro de ajuste que tenemos en las cámaras y que no tenemos en la interfaz del NVR que nos permitirá mejorar la eficiencia, ¿no es cierto?, del conteo. No obstante, les voy a mostrar igual que si venimos a la parte de parámetros dentro del menú de inteligencia artificial que entré recién, a la parte de conteo, me trae la analítica que ya tiene establecida en la cámara. La podemos establecer y dibujar desde acá, pero no tiene todas las opciones de ajustes finos que podría llegar a tener en la cámara. Solamente tenemos para establecer las reglas, que pueden ser varias. Si queremos mostrar la cantidad de entradas y salidas. Y si queremos disparar un evento por un límite alcanzado en la cantidad de entradas, o en la cantidad de salidas, o en la cantidad de personas que quedaron dentro, pero esto solamente afectaría a esta cámara, ¿ok? Todas estas acciones que estamos haciendo acá es solamente para esta cámara porque elegí la cámara 1. Si vamos a la cámara 2 es lo mismo. Fíjense que tenemos las mismas opciones. Acá donde dice More Setting, algunas opciones adicionales. Pero para hacer el conteo general, si es que tenemos varias cámaras, necesitamos ir a este último menú que dice Control de flujo de personas, que este es el que agrega el nuevo firmware, donde nosotros le vamos a decir cuáles son los canales que se agrupan, ¿sí? En este primer menú. Le decimos cuáles son los canales que agrupan para el conteo. Le establecemos el umbral, que fíjense puede ser un valor bastante grande. En este caso nosotros le pusimos 5. Y el valor de advertencia, el cual hará que pase el semáforo amarillo. Nosotros también al final de cada día o del cierre de un comercio, por ejemplo, podemos hacer que se resetee el conteo a una determinada hora y que nos muestre la información del conteo total en pantalla. Si apagamos esto, lo que va a hacer es solamente dejar el semáforo. ¿Sí? Vamos a mostrarles acá. Ven, ahí solamente me dejó el semáforo. Si queremos además mostrar el conteo, vamos al menú de ahí, que es quizás más interesante. Acá en el live. Ahí podemos ver también la información. Acá arriba me va a mostrar entonces el valor de umbral. Acá a la izquierda la cantidad de personas que hay dentro. Y en estas dos flechitas de entrada y salida nos va a hacer la estadística del total que entraron y que salieron. ¿Ok? Vamos a ir ahora entonces, como les dije, al menú de cada una de las cámaras. En principio vamos a ir a esta cámara.
Fíjense que ya la cámara me permite mostrar en el web service la información. Esto es, en caso de que tengamos un solo acceso, podemos mostrar directamente el menú de la cámara. Para configurarlo vamos a ir al menú de configuración, evento. Primero tenemos que activar el esquema de IBS que dice recuento de personas. Y luego vamos al menú de recuento de personas para customizar la analítica. Si nosotros quisiéramos hacer también, por ejemplo, un cruce de línea para detectar intrusos o un mapa de calor, no vamos a poder, porque precisamente la opción de esquema IBS lo que nos permite es seleccionar a qué tipo de analítica vamos a estar destinándola al procesamiento de la cámara, ¿ok? Por eso es que sí o sí necesitamos seleccionar alguno de los planes de analítica. En este caso, si hacemos conteo de personas, las demás analíticas no las vamos a poder realizar. De hecho, acá puedo hacer la prueba. Quiero agregar una y me dice que lo dibuje. Guardo con éxito. Pero si yo voy a la vista en vivo, ven que no me aparece. Es porque está deshabilitado. Por más que yo pueda crear todas las reglas que quiera, si no activo el esquema IBS correspondiente, no va a estar funcionando. Volvemos acá entonces, vamos a eliminar esta regla para crear una desde cero. ¿Sí? Ponemos el más de agregar. Fíjense que automáticamente ya me crea una escena como si estuviese viendo el acceso desde arriba, donde el ancho de la cámara es el ancho de la puerta. Nosotros, para este caso, vamos a borrar el área y la línea de conteo y vamos a crear una para hacer un conteo horizontal, algo que en realidad no se usa, un tema de eficiencia y de comodidad. Ahí está. Fíjense que además de una línea, nos permite dibujar un área. Esta área, si estuviésemos viendo desde arriba, obviamente, es el área en la que una persona, si no salió del área, no termina de ser contabilizada. Es decir, si una persona entra, cruza la línea, pero vuelve a salir sin terminar de cruzar por el área, no es contabilizada. Lo mismo para las entradas, las salidas, digo. Por acá le podemos establecer si queremos ver los conteos en pantalla. Este que estamos viendo acá me lo está mandando el NBR, es por eso que lo veo. El periodo de trabajo, que es los días y horarios, que es el conteo. La sensibilidad para el conteo, que esto lo vamos a ajustar. Si bien me identifica formas, figuras humanas, con esto podemos llegar a ajustar cualquier falso conteo que podamos llegar a tener. Vamos a dejarlo en el medio. Y con este menú le vamos a decir si estamos viendo oblicuo, recuerden la tabla decía 45 grados, o de manera vertical. Todas las demás configuraciones son para esta cámara sola, es decir, que no vamos a tenerlas en cuenta por ahora. Pero también si quisiéramos, si tuviésemos un solo acceso, podríamos indicar acá un número en particular y poner un relé que haga sonar una sirena en caso de que se haya alcanzado un valor determinado. Pero resulta mucho más práctico utilizar este sistema de semáforo en monitor y no un relé, ¿no es cierto? Vamos a ir ahora a la otra cámara para replicar el conteo. Vamos a ponerla lo mismo, esquema IBS, recuento de personas. Esta además tiene la posibilidad de capturar rostros. ¿Sí? Vamos a recuento de personas. Vemos que está puesta la regla con la sensibilidad bastante baja. Vamos a ponerla por ahí en el medio. Y nada más. Vamos a ver entonces que en el NBR, ahora cada vez que yo cruce la línea de conteo, este número va a ir aumentando o disminuyendo
en función de si yo ingresé o salí del acceso. Ahora yo voy a pasar por una de las cámaras y siempre que yo pase hacia un lado me va a contar como que he ingresado y cuando pase hacia el otro me va a contar como que he salido. Primero vamos a mostrarlo así para que se vea en grande cómo va cambiando en el monitor y después además mostraremos con la salida de video de las cámaras para ver cómo es que se visualiza. Bueno, ahí ustedes no me vieron, pero estuve dando algunas vueltas a la oficina. La idea era atravesar ambos campos de lectura de las cámaras para que vaya contabilizando y pegarme la vuelta para poder volver a entrar, dado que el sentido de conteo era el mismo. Em, Vamos a agregar ahora las cámaras. No sé si va a salir acá en el Smart PCS, pero además al detectar a una persona, se supone que le tiene que hacer un recuadro alrededor de la cabeza. Bueno, y ahí vieron entonces cómo ingresando y saliendo por un acceso o por otro, fue contabilizando lo de las entradas de una cámara y en este caso que justo pasé por acá, la salida de la otra.